¿Alguna vez has sentido que alguien en tu familia te sonríe, pero por detrás te apuñala? Yo también. Durante años soporté humillaciones y mentiras de mi Belmere, creyendo que algún día cambiaría, hasta que descubrí su mayor secreto. Esa fue la noche en que decidí exponerla frente a todos, en su propia fiesta de cumpleaños. Y créeme, nada volvió a ser igual. Recuerdo aquel día como si lo estuviera viviendo otra vez. El sol caía suavemente sobre la iglesia, y el aire olía a flores frescas y perfume caro. Era mi boda, el inicio de lo que yo creía que sería un Mary perfecto. Daniel me esperaba al final del pasillo, con una sonrisa que me hacía olvidar todos los miedos. Su mirada era cálida, prometía seguridad, amor, una vida juntos llena de respeto y sueños compartidos. Yo tenía solo 28 años, el corazón lleno de ilusiones y la cabeza repleta de planes. En mi mente, el amor lo podía todo. Pensaba que cuando dos personas se amaban de verdad, nada ni nadie podía separarlas. La ceremonia fue sencilla pero hermosa. Había velas encendidas, música suave y las miradas emocionadas de quienes creían en nosotros. Cuando el sacerdote pronunció las palabras, hasta que la muerte los separe, sentí un nudo en la garganta. No por miedo, sino por la fuerza del momento. Creía de verdad que ese era mi destino, que estaba comenzando la historia más bonita de mi vida. Después de los aplausos y las felicitaciones, la fiesta siguió hasta la madrugada. Daniel no se separaba de mí. Me abrazaba, me besaba, me decía, nunca voy a dejarte, eres lo mejor que me ha pasado. Y yo le creí. En aquel momento, no había razón para dudar. Todo parecía perfecto. Durante los primeros meses, nuestro hogar era un pequeño apartamento lleno de risas, platos sin lavar, y sueños pegados en la pared. Cocinábamos juntos, planeábamos viajes que nunca hicimos, y hablábamos del futuro como si nada pudiera fallar. Me gustaba despertarme a su lado, con el cabello despeinado y su voz diciéndome buenos días, mi amor. Pero aunque todo parecía ideal, algo empezó a cambiar lentamente, casi sin que lo notara. Era como si una sombra se colara por debajo de la puerta. Todo comenzó con pequeñas cosas, una llamada inesperada, una mirada que se desviaba cuando hablaba de su familia, una mueca incómoda cada vez que mencionaba a su madre. Su belle-mère. La primera vez que escuché ese nombre fue durante nuestra luna de miel. Daniel recibió una llamada y se apartó para contestar. Recuerdo su tono suave, casi nervioso. Sí, mamá, no, estoy bien, te llamo luego. Cuando volvió, sonreía, pero sus ojos habían cambiado. Yo no le di importancia. Pensé que solo era una madre preocupada por su hijo. Poco después comprendí que esa mujer no era simplemente una madre. Era el centro de su vida, la voz que marcaba cada decisión, incluso las que nos pertenecían a nosotros. Durante las primeras semanas de casados, ella llamaba todos los días. A veces para preguntar si él comía bien, otras para criticar discretamente mi forma de cocinar o de organizar la casa. Yo intentaba ser amable, no quería conflictos. Pensaba que, con el tiempo, ella me aceptaría. Daniel decía, no te preocupes, es solo su manera de demostrar cariño. Y yo, ingenuamente, respondía, entonces debe quererme demasiado. Aún así, no dejé que nada empañara mi felicidad. Me aferraba a la idea del Mary perfecto. Cuando llegaba del trabajo, le preparaba su comida favorita. Le contaba mis planes, mis metas, y él me escuchaba con media sonrisa mientras revisaba su teléfono. No sabía que en esa pantalla estaban los primeros indicios de un muro que, poco a poco, nos separaría. Recuerdo una tarde, lluviosa, en la que lo esperé con la cena lista. Quería sorprenderlo con un vino especial y una velada romántica. Pero llegó tarde, empapado y de mal humor. Dijo que había pasado por la casa de su madre porque ella no se sentía bien. Yo asentí, pero algo dentro de mí se rompió. Por primera vez, sentí que competía con alguien que jamás podría vencer. Aún así, decidí mantener la calma. Me repetía que era solo una etapa, que el amor verdadero soporta todo. No quería parecer una esposa celosa ni insegura. Pero cada vez que veía su teléfono vibrar con el nombre Mamá Corazón Rojo, sentía un pinchazo en el pecho. Era como si mi lugar en su vida tuviera que ser compartido. Con el paso de los meses,
Mi entusiasmo comenzó a desgastarse. Las sonrisas ya no eran tan frecuentes. Las cenas se volvían silenciosas y las noches más frías. Yo trataba de reavivar la llama, de recordar por qué me había enamorado. Pero algo en Daniel estaba cambiando, y yo no lograba entender qué era. Una noche, mientras lavaba los platos, él me abrazó por detrás y me susurró: «Mañana iremos a casa de mamá, quiere que cenemos con ella». Yo sonreí, aunque por dentro suspiré. No podía negarme. En el fondo, quería agradarle, quería que me viera como parte de la familia. Esa cena fue el verdadero comienzo de todo. La belle mère me recibió con una sonrisa tan falsa que casi podía oír el crujido del esmalte en sus dientes. Me halagó el vestido, pero enseguida hizo un comentario disfrazado de broma. «Qué bueno que Daniel encontró una esposa que al menos sabe vestirse». Todos rieron, incluso él. Y ahí entendí algo. No importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente para ella. Esa noche, al llegar a casa, lloré en silencio. No por lo que dijo, sino por lo que descubrí, que mi Mary perfecto solo lo era desde fuera. Por dentro, comenzaban las grietas, pequeñas pero profundas. Daniel me abrazó y dijo que exageraba, que su madre solo estaba bromeando. Pero yo sentí que, en esa cena, había empezado una guerra silenciosa, una de esas que no se declaran pero se sienten en cada palabra, en cada mirada. Y así fue como el Mary perfecto empezó a desmoronarse, sin gritos ni discusiones, sino con sonrisas falsas y silencios prolongados. A veces, la destrucción no llega con un trueno. Llega con un te amo dicho con cansancio, con una llamada más a la madre que a la esposa, con una confianza que se va apagando. Si me hubieran dicho ese día, al salir de la iglesia, que la mujer que me entregó su bendición sería la misma que acabaría con mi paz, no lo habría creído. Pero la vida tiene formas crueles de mostrarnos la verdad. Y aunque aquel Mary parecía perfecto desde fuera, dentro de mí ya comenzaba a sentirlo, algo se estaba rompiendo, y esa era solo la primera grieta. Recuerdo con absoluta claridad el día en que conocí a mi belle mère. Fue una tarde nublada, de esas en las que el cielo parece anticipar algo que va a salir mal, aunque tú no quieras verlo. Daniel me había dicho que su madre era una mujer fuerte, con carácter, pero también muy cariñosa cuando te conoce bien. Yo, ingenua y llena de entusiasmo, preparé mi mejor sonrisa, escogí un vestido discreto y pasé media hora frente al espejo practicando cómo saludarla. Quería que me viera como la pareja ideal para su hijo, como alguien digna de su respeto. No sabía entonces que ese respeto sería lo último que obtendría de ella. Cuando llegamos a su casa, lo primero que noté fue el olor. Un aroma intenso a flores marchitas mezclado con perfume caro. Era un aroma elegante, pero frío, como si quisiera imponer presencia antes de que ella misma apareciera. La casa estaba impecablemente ordenada, cada objeto en su sitio, como si nadie viviera allí realmente. Ni una revista fuera de lugar, ni una huella en los muebles. Aquella casa parecía más un museo que un hogar. Daniel me tomó de la mano con ternura. «Tranquila, va a encantarte», susurró. Pero algo en su tono me hizo dudar. El sonido de unos tacones se acercó desde el pasillo, pausado, firme, casi militar. Y entonces la vi. Su figura apareció en la entrada con una elegancia calculada. Vestía un traje de color perla, el cabello perfectamente recogido, y una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. Su mirada, sin embargo, no sonreía. Era una mezcla entre curiosidad y juicio, como si estuviera evaluando cada detalle de mí antes incluso de decir una palabra. «Así que tú eres la famosa novia de mi hijo», dijo, estirando una mano delicada, cubierta de anillos que relucían más que sus ojos. «Sí, señora, un placer conocerla». «Señora, no. Llámame por mi nombre. Aunque, si prefieres, puedes decirme belle mère». Lo pronunció con un tono que sonaba más a advertencia que a cariño. Me reí suavemente, intentando romper el hielo. Pero ella no rió. Su mirada se deslizó de mi rostro a mis zapatos, luego a mi bolso, y finalmente volvió a mis ojos. Fue una inspección completa, de esas que no necesitan palabras para dejarte claro que no pasaste la prueba. Durante los primeros minutos, traté de seguir el ritmo de la conversación. Ella hablaba con Daniel como si yo no estuviera allí, le preguntaba por su trabajo,
sus amigos, su salud, su coche. A mí me lanzaba pequeñas frases educadas, pero cortantes, como dardos disfrazados de cortesía. Tienes una sonrisa agradable, dijo una vez. Aunque te verías más madura si te maquillaras un poco menos. No supe qué responder. Sonreí. Siempre sonreía cuando no sabía qué hacer. Después nos invitó al comedor. La mesa estaba servida con precisión militar, platos blancos, copas alineadas, servilletas dobladas como si hubiesen pasado inspección. Me senté frente a ella, y mientras comíamos, comenzó su interrogatorio. Primero fueron preguntas simples: ¿de dónde era? ¿Qué hacía mi familia? ¿A qué me dedicaba? Pero pronto el tono cambió. ¿Y tus padres?, preguntó, con la voz tan dulce que dolía. Mi madre falleció cuando era niña. Mi padre vive en otra ciudad, respondí, bajando la mirada. Ah, asintió, con una sonrisa forzada. Así que no tienes mucha familia. Lo dijo de tal manera que no supe si era una observación o una sentencia. Daniel intervino rápidamente, intentando cambiar de tema. Pero yo ya había sentido el primer golpe invisible. No había pasado ni una hora y ya me había hecho sentir pequeña. Después de comer, ella trajo un álbum de fotos y comenzó a mostrarme imágenes de Daniel cuando era niño. Lo hacía con orgullo, pero también con una mirada que decía: él me pertenece. Siempre me ha pertenecido. En una de las fotos, Daniel tenía unos 5 años, abrazando a su madre en una playa. Ella me miró mientras pasaba la página y dijo: siempre fuimos inseparables. Daniel nunca ha necesitado a nadie más para ser feliz. Sonreí, pero por dentro algo se retorció. Esa frase se me quedó grabada, como un presagio. Cuando llegó el momento de irnos, me acompañó hasta la puerta. Fue un gusto conocerte, dijo, sin emoción. El gusto fue mío. Ella me observó unos segundos más, luego añadió: ¿cuidas bien de mi hijo? ¿Sí? A él no le gusta que lo contradigan. Su tono era amable, pero sus palabras llevaban filo. Esa noche, mientras conducíamos de regreso, Daniel me tomó la mano y me dijo: te lo dije, es especial, solo hay que conocerla. No respondí. Me quedé mirando por la ventana, observando las luces de la ciudad reflejarse en el cristal, y me pregunté si esa mujer alguna vez dejaría espacio para mí en la vida de su hijo. Los días siguientes, la imagen de su rostro no se borraba de mi mente. Su mirada me seguía a todas partes. Había algo en sus ojos, algo que no podía explicar. No era odio, era posesión. Como si me viera como una intrusa que había irrumpido en un territorio sagrado. Semanas después, Daniel me contó que su madre quería que la visitáramos todos los domingos. Es una tradición familiar, dijo. Yo asentí, aunque por dentro sabía que no era una invitación, sino una orden disfrazada de costumbre. Cada visita se volvía más incómoda. Ella me hacía sentir como si estuviera en un examen constante. Si llevaba un pastel, ella ya había hecho uno mejor. Si cocinaba para Daniel, ella le preparaba el mismo plato al día siguiente, pero con un toque que, según ella, solo una madre sabe dar. Una tarde, mientras servía el té, me miró fijamente y soltó, casi sin emoción: ¿sabes? Daniel siempre tuvo buen gusto, aunque suele cansarse rápido de las cosas nuevas. Fue la primera vez que entendí que aquella sonrisa suya escondía algo más que cortesía, escondía veneno. Yo no le respondí. Aprendí pronto que discutir con ella era inútil. Era una mujer que ganaba cada batalla sin levantar la voz. Y lo peor de todo era que Daniel parecía no darse cuenta. Él la adoraba. Cada palabra suya era ley. A veces, cuando hablábamos de tomar decisiones juntos, cambiar de casa, viajar, incluso comprar un mueble, él decía: déjame consultar con mamá, ella siempre sabe que es mejor. Yo sonreía para no discutir, pero dentro de mí algo se quebraba un poco más cada vez. La casa de su madre se convirtió en un escenario de tensión silenciosa. Detrás de las fotos familiares y los manteles de encaje, había una guerra invisible. Una guerra que yo no había declarado, pero que ella ya había decidido ganar. Con el tiempo, empecé a entender su estrategia. Ella no me atacaba de frente, lo hacía con gestos, con insinuaciones, con palabras dulces que dolían más que un grito. Me hacía sentir que mi lugar en la vida de Daniel era temporal,
que tarde o temprano él volvería completamente a ella. Y quizás, en el fondo, ella tenía razón. Porque esa primera vez que la vi, aunque intenté negarlo, supe que algo no estaba bien. Su sonrisa fue el primer aviso. Su perfume, el segundo. Y esa frase, Daniel nunca ha necesitado a nadie más para ser feliz, fue el tercero. Esa tarde no solo conocí a mi Belmere, conocí también el principio del fin de mi paz. Oye, solo estoy comprobando. ¿Sigues siguiendo el canal? Asegúrate de no perderte la siguiente parte de esta historia. Dicen que las heridas más profundas no siempre vienen de los golpes, sino de las palabras. Y en mi caso, esas palabras venían siempre envueltas en una sonrisa amable, en una voz dulce que sabía exactamente dónde doler. Mi Belmere no necesitaba gritar ni insultar para herirme, le bastaba un comentario, una mirada, un suspiro. Era como si conociera cada una de mis inseguridades y las tocara con precisión quirúrgica. Todo empezó de forma tan sutil que al principio no lo noté. Un día, mientras servía la cena, ella dijo con un tono suave: «Oh, querida, el arroz te ha quedado interesante. A Daniel siempre le gustó más cuando yo lo preparo más suelto». Yo sonreí, fingiendo que no me importaba, pero por dentro sentí una punzada. Era una frase inocente, ¿verdad? Pero escondía un mensaje claro: tú nunca lo harás tan bien como yo. Y así fue como comenzó su juego. Un juego silencioso, cruel y perfectamente calculado. Cada domingo, cuando íbamos a visitarla, algo en mí se tensaba. Antes de entrar a su casa, respiraba hondo, me arreglaba el cabello frente al espejo del coche y ensayaba mentalmente una sonrisa. Sabía que, sin importar lo que hiciera, ella encontraría algo que criticar. Y nunca fallaba. Si me veía con un vestido nuevo, decía: «¡Qué bonito! Aunque ese color te hace ver más pálida, ¿no crees?». Si hablaba de mi trabajo, respondía: «Ah, trabajas mucho, ¿verdad? Pobrecito Daniel, debe comer solo casi todos los días». Y si trataba de contar algo bueno, como un ascenso o un proyecto nuevo, ella lo desviaba con un simple: «Bueno, pero lo importante no es el dinero, sino estar pendiente del hogar». Daniel, como siempre, no notaba nada. O mejor dicho, no quería notarlo. «No exageres», me decía, «mi madre solo intenta ayudarte». Aidarm. A veces me preguntaba si él realmente escuchaba lo que ella decía o si simplemente se negaba a aceptar la verdad. Su madre no quería una nuera, quería una sombra. Las cosas empeoraron cuando comenzamos a hablar de tener hijos. Yo soñaba con formar una familia, con escuchar risas infantiles corriendo por el pasillo. Pero cada vez que el tema surgía, su madre encontraba la forma de convertir ese sueño en un motivo de duda. «¿Hijos?», decía con una ceja arqueada. Daniel siempre ha sido muy sensible, no sé si soportaría el llanto constante de un bebé. Además, criar niños hoy en día es tan caro, ¿no preferirías esperar un poco? Después de cada visita, salía con una mezcla de rabia y tristeza. No podía entender por qué me afectaban tanto sus palabras, pero lo hacían. Me dolían más de lo que quería admitir. Era como si me arrancara pedacitos de autoestima, uno por uno, con cada comentario disfrazado de consejo. Con el tiempo, empecé a cambiar. Sin darme cuenta, dejé de usar la ropa que me gustaba, porque temía que ella la criticara. Cocinaba sus recetas, aunque no me gustaran, solo para que Daniel no comparara mis platos con los de su madre. Incluso comencé a hablar más despacio, más bajito, para no parecer demasiado impulsiva, como ella solía decir. Y lo peor era que creía que hacerlo era amor, que complacerla era una forma de mantener la paz. Pero la paz que yo construía era solo silencio. Un silencio pesado, incómodo, que crecía entre Daniel y yo cada día más. Porque, aunque yo no se lo dijera, él lo sabía. Su madre me estaba ganando. Una tarde, después de una de esas comidas familiares que parecían eternas, me encerré en el baño y me miré al espejo. No reconocía a la mujer que tenía enfrente. Tenía los ojos cansados, los hombros caídos y una sonrisa vacía. Me di cuenta de que me estaba perdiendo. Que, poco a poco, estaba dejando de ser yo para convertirme en la versión que ella quería. Fue esa misma tarde cuando mi Belmere cruzó una línea que nunca olvidé. Mientras todos tomábamos café, ella comenzó a hablar de su juventud,
de cómo había sido una esposa ejemplar. Yo jamás discutí con mi marido, dijo con aire solemne. En mi época, las mujeres sabían cuál era su lugar. Y luego me miró, con esa sonrisa suya que no tenía nada de amable. Hoy en día las jóvenes creen que pueden ser esposas y jefas al mismo tiempo, y claro, por eso tantos matrimonios fracasan. El silencio en la sala fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Daniel sonrió incómodo y cambió de tema, pero yo me quedé inmóvil, con el corazón latiendo fuerte. No era una indirecta. Era una declaración de guerra. Esa noche, cuando regresamos a casa, no pude más. ¿No escuchaste lo que dijo tu madre? Le pregunté, intentando contener las lágrimas. Daniel suspiró. Cariño, no puedes tomarte todo tan personal. Ella solo es tradicional. No, Daniel. Ella es cruel. Él me miró como si hubiera dicho una locura, y esa mirada me dolió más que todas las palabras de su madre juntas, porque comprendí que estaba sola en esa batalla. Pasaron los meses, y cada crítica suya se volvió una herida más. Cuando me veía callada, me decía, «Ay, te noto cansada, quizás no estás cuidando bien de ti». Si me veía alegre, preguntaba, ¿y ese buen humor? ¿Te fue bien en el trabajo o Daniel te dio un gusto? Todo tenía doble filo, y yo lo sabía, pero nadie más parecía notarlo. Poco a poco, comencé a evitar las reuniones familiares. Decía que estaba enferma o que tenía mucho trabajo, pero ella siempre encontraba una forma de hacerme quedar mal. Llamaba a Daniel y decía, «Pobrecito, qué esposa tan ocupada tienes». Antes las mujeres sabían priorizar. Yo, desde la otra habitación, escuchaba sus palabras y sentía una mezcla de impotencia y rabia. Quería gritar, quería defenderme, pero sabía que, si lo hacía, ella ganaría otra vez. Daniel pensaría que yo era la exagerada. A veces pensaba en mi madre, en cómo habría manejado una situación así. Ella siempre me decía, «Hija, no permitas que nadie te haga sentir menos, ni siquiera si lo haces sonriendo». Pero en ese momento, ya era demasiado tarde. La sonrisa de mi Belmere ya se había convertido en una sombra que me seguía a todas partes. El verdadero problema fue que sus críticas comenzaron a influir en mi marido. Un día, mientras cocinaba, Daniel me dijo sin mirar, «Mi madre cree que deberías dejar el trabajo y dedicarte más al hogar. Dice que últimamente estás distraída». Lo miré con incredulidad. «¿Y tú también lo crees?» «No lo sé», respondió. «Quizás tiene razón». Esa frase fue como una cuchillada. Aquella noche, cuando él se durmió, me quedé en silencio, observando su rostro tranquilo. Pensé en todas las veces que había defendido a su madre, en cómo la había convertido en un muro entre nosotros. Y me di cuenta de algo. Cada crítica suya no solo me hería a mí, estaba destruyendo mi matrimonio. A partir de ese momento, dejé de intentar agradarle. Seguí visitándola, sí, pero ya no me esforzaba en complacerla. Respondía con educación, pero sin someterme. Y eso fue lo que más la enfureció. Porque una mujer como ella no soporta perder el control. Fue entonces cuando sus pequeñas críticas se transformaron en ataques directos. Comenzó a hacer comentarios frente a otros familiares, insinuaciones sobre mí, mentiras disfrazadas de preocupación. Y aunque Daniel aún no lo veía, yo sabía que el daño ya estaba hecho. Las palabras de mi Belmere no solo habían herido mi orgullo, habían dejado cicatrices en mi alma. Y cada una de esas pequeñas heridas, tarde o temprano, me llevaría a hacer algo que jamás imaginé ser capaz de hacer. Siempre supe que para mi Belmere, ninguna mujer sería lo suficientemente buena para su hijo. Pero lo que tardé en descubrir fue que, en su mente, ella ya tenía perfectamente definida la versión ideal de nuera, y, por supuesto, yo no encajaba en ese molde. Según ella, la belle-fille perfecta debía ser sumisa, dulce, discreta y, sobre todo, dependiente. Una mujer que nunca discutiera, que siempre sonriera, que pidiera consejo antes de tomar una decisión. Alguien que la viera no solo como la madre de su marido, sino como una especie de guía espiritual. Yo, en cambio, era todo lo contrario. Tenía una carrera, una opinión y una voz propia. Amaba a su hijo, sí, pero también valoraba mi independencia. Y ese fue, sin duda, mi mayor pecado ante ella.
Recuerdo una conversación que marcó un antes y un después. Fue una tarde de domingo, después del almuerzo familiar. Daniel había salido a comprar pan, y me quedé sola en la cocina con ella. Mientras yo lavaba los platos, ella se acercó despacio, con una taza de té en la mano, y me dijo en tono aparentemente amable: «Querida, ¿puedo darte un consejo?». Sonreí, intentando mantener la calma. «Claro, dígame». Ella apoyó la taza en la encimera y me observó con esos ojos fríos, los mismos que usaba cuando quería clavarme un dardo sin levantar la voz. Las mujeres modernas creen que tener un trabajo las hace fuertes, pero se olvidan de lo más importante: su hogar. Mi Daniel necesita una esposa que lo escuche, que lo cuide, que lo espere cuando llega cansado, no una competidora. Esa palabra, competidora, se me quedó grabada como un eco en el pecho. Quise responderle, pero mi garganta se cerró. Solo logré decir: «Yo cuido de Daniel, señora, pero también tengo mis sueños». Ella sonrió con aire triunfante, como si esa respuesta solo confirmara lo que pensaba. «Claro, los sueños», repitió. «Las mujeres de hoy sueñan tanto, que a veces olvidan amar de verdad». Y se fue, dejándome sola con el sonido del agua cayendo del grifo, como si cada gota marcara el ritmo de una humillación más. Con el tiempo, entendí que mi Belmere no quería solo dominarme. Quería reeducarme. Me lo hacía notar en pequeños detalles, en la forma en que debía hablar, vestir o incluso caminar. Una noche, durante una cena con algunos de sus amigos, me dijo frente a todos: «Nuestra querida Laura es muy linda, ¿verdad? Aunque a veces se viste un poco moderna». Todos rieron, y yo también, aunque por dentro quería desaparecer. Era como si me desnudara emocionalmente frente a los demás solo para mostrar mis supuestos defectos. Después de esa cena, le pedí a Daniel que habláramos. «Tu madre me humilla», le dije con voz temblorosa. Él suspiró, cansado, y respondió: «Mi amor, ella no lo hace con mala intención. Solo tiene una forma diferente de expresarse». Lo miré, incrédula. «¿Una forma diferente? Me trata como si yo fuera una extraña». «No exageres», contestó, «tú sabes que te quiere». Esa frase me partió el alma, porque si eso era cariño, entonces prefería el odio. Poco a poco, empecé a notar un patrón en su comportamiento. Cada vez que Daniel y yo teníamos una discusión, ella aparecía justo en el momento preciso. Como si lo supiera. Y siempre con la misma dulzura venenosa. «Ay, Daniel, los matrimonios jóvenes son difíciles. Pero no te preocupes, hijo. Yo siempre estaré aquí para ti». Y lo abrazaba frente a mí, como si yo no existiera. Como si yo fuera una intrusa en mi propio matrimonio. Hubo una vez que decidí enfrentarla directamente. Estábamos en su casa, y Daniel había salido a atender una llamada. La miré y le dije, con la voz más firme que pude: «Sé que no le agrado, pero le pido que deje de entrometerse en nuestro matrimonio». Ella me miró en silencio por unos segundos, y luego soltó una risita tan suave como inquietante. «Oh, querida, no me malinterprets. No me entrometo. Solo intento evitar que cometas los mismos errores que otras mujeres cometieron antes que tú». «¿Qué errores?». «Pregunt». Ella bajó la mirada y respondió: «Creer que se puede amar a un hombre y al mismo tiempo ser más fuerte que él. Eso siempre termina mal». Esa frase me persiguió durante noches enteras. En el fondo, entendí que no hablaba solo de mí, sino de su propia historia. Pero, lejos de sentir compasión, esa comprensión me llenó de miedo. Porque una mujer que vive con resentimiento puede ser muy peligrosa. Empecé a notar cómo manipulaba las cosas. Me llamaba por teléfono fingiendo preocupación. «Laura, ¿está bien? Daniel me dijo que estás trabajando demasiado. No quiero que te enfermes». Pero luego, cuando hablaba con él, le decía: «Tu esposa suena agotada, hijo. Quizás no está feliz contigo. Deberías prestarle más atención». Era una maestra del doble discurso. Y lo peor era que Daniel no lo notaba. Cada palabra suya se convertía en una semilla de duda dentro de nuestra relación. Con el paso de los meses, la imagen de la belle-fille ideal que ella tenía comenzó a pesar sobre mí como una cadena invisible. Yo trataba de adaptarme, de no provocar conflictos. Pero cuanto más lo intentaba, más me perdía. Dejé de salir con mis amigas,
Dejé de visitar a mis padres con la frecuencia de antes. Todo para no escuchar su famosa frase: una esposa ocupada no siempre es una buena esposa. Un día, mientras doblaba la ropa en silencio, recordé algo que mi madre me había dicho años atrás. Cuando alguien intenta cambiarte para parecer perfecta, no lo hace porque te ama, sino porque te teme. Y entonces lo entendí. Mi belle-mère me temía. No por lo que yo era, sino por lo que representaba, una mujer libre. Su poder sobre Daniel dependía de mantenerlo emocionalmente atado a ella. Y yo era una amenaza para ese control. Fue entonces cuando comenzó su plan más retorcido. Empezó a insinuar cosas frente a los demás. Daniel es tan bueno, aunque a veces me preocupa que su esposa no lo comprenda del todo. Pobre hijo, él necesita cariño, no discusiones. Y lo peor es que lo hacía con una voz llena de ternura, tan convincente que cualquiera creería que era una madre amorosa preocupada por su hijo. Poco a poco, las personas empezaron a verme como la esposa difícil, la que no sabía valorar al hombre que tenía. Yo me convertí en el personaje que ella había inventado. Y mientras todos la veían como una mujer dulce y sabia, yo me sentía cada vez más sola. Hubo un día, sin embargo, que algo cambió dentro de mí. Fue durante un almuerzo familiar en el que, una vez más, me lanzó una de sus frases disfrazadas de bondad. Corrida, debería anotar mi resta. Así Daniel comerá como en casa y no extrañará tanto. Esa vez, no reí, no fingí. Solo la miré a los ojos y dije: no se preocupe, señora. Daniel ya no extraña nada. Conmigo tiene todo lo que necesita. El silencio fue absoluto. Por primera vez, vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: sorpresa. Y detrás de esa sorpresa, miedo. Desde ese día, su tono cambió. Ya no se atrevía a hablarme directamente. Pero sabía que estaba tramando algo. Porque una mujer como ella no acepta perder, solo espera el momento perfecto para atacar. Y aunque yo aún no lo sabía, esa batalla silenciosa estaba a punto de convertirse en una guerra abierta. Una guerra en la que yo, la belle-fille imperfecta, descubriría hasta dónde puede llegar una madre para no perder el control sobre su hijo. Lo que ocurrió después cambió mi vida para siempre. El cumpleaños número 60 de mi belle-mère llegó con un aire de celebración que parecía más un evento social que un simple aniversario. Daniel, emocionado, quería que fuera una fiesta sorpresa. Yo me ofrecí a ayudarlo, no solo por él, sino también por la ilusión de ver un momento feliz en la familia, aunque en el fondo sentía una mezcla de miedo y anticipación. Había aprendido, después de tantos años, que detrás de sus sonrisas siempre se escondía algo inesperado. Comenzamos los preparativos días antes. El salón estaba decorado con globos dorados, serpentinas blancas y una enorme pancarta que decía «Feliz cumpleaños, mamá». La elección del lugar fue estratégica: un salón amplio, con luz cálida y mesas grandes donde todos los invitados podrían reunirse. Yo colgaba las guirnaldas mientras Daniel inflaba los globos, riendo y comentando cómo su madre no tenía idea de la sorpresa que le esperaría. Pero mientras decorábamos, algo se sentía diferente. Los invitados parecían nerviosos, no solo emocionados. Había susurros, miradas rápidas, y un silencio incómodo cuando alguien mencionaba su nombre. Yo trataba de ignorarlo, pensando que era ansiedad por la sorpresa. Sin embargo, una intuición extraña me recorría el cuerpo. Algo iba a suceder, algo que cambiaría todo esa noche. La mañana del cumpleaños, mi belle-mère comenzó a mostrar un comportamiento peculiar. Me llamó al teléfono mientras yo organizaba las mesas. ¿Dónde están los globos que Daniel prometió?, preguntó con voz firme, pero intentando sonar casual. Espero que todo esté perfecto para mis invitados. Yo sonreí, aunque estaba tensa. No se preocupe, todo está listo. Daniel lo tiene bajo control. Ella suspiró y dijo: bueno, confío en que así sea. Cuando llegamos al salón, ya estaban los invitados, familiares, amigos cercanos y algunos colegas de su trabajo. Todo parecía normal, risas y saludos, pero podía notar la tensión en el aire. Cada sonrisa escondía un secreto, cada mirada rápida parecía esconder un mensaje. Daniel me tomó de la mano y me dijo: no te preocupes, todo saldrá bien. Es solo una fiesta. Yo asentí,
aunque no podía dejar de pensar en lo que había descubierto años atrás sobre sus secretos, sobre sus transferencias, sobre las mentiras que ella había mantenido durante décadas. Cuando entró, su presencia llenó la sala. Vestía un elegante vestido rojo, maquillaje impecable, cabello perfectamente peinado. Su sonrisa brillaba, pero no en los ojos. Los ojos de mi Belmere tenían ese brillo calculador, ese aire que decía, estoy al mando aquí. Cada invitado se levantó a saludarla, aplaudirla, elogiar su elegancia. Pero yo sabía que detrás de esa fachada de perfección había mucho más, secretos, manipulaciones y pequeñas venganzas que ella había ido tejiendo silenciosamente a lo largo de los años. La música comenzó a sonar y todos se acercaron para el brindis. Daniel levantó su copa y dijo unas palabras emotivas sobre la madre maravillosa que teníamos. Yo respiré hondo, mirando a mi alrededor. La mesa con los pasteles, los regalos envueltos, los globos que yo había colocado cuidadosamente. Todo estaba perfecto, pero yo sentía el nudo en el estómago, sabía que esa noche marcaría un antes y un después. Mientras Daniel hablaba, proyecté las fotos y documentos que había reunido semanas antes, discretamente en la pantalla que había preparado como parte de la sorpresa que yo había planeado con cautela. Cada imagen mostraba los secretos de su cuenta, transferencias, mensajes, pruebas de traición a su propia hija, su complicidad con alguien que había destruido parte de la familia. No era solo dinero, era la verdad que había estado oculta durante años. Los invitados no lo vieron todavía, pero yo lo sentí. Todos estaban a punto de presenciar algo que cambiaría la dinámica familiar para siempre. El silencio comenzó a invadir la sala mientras yo sostenía el control remoto de la pantalla, ajustando la presentación. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de la anticipación de la justicia que estaba a punto de revelar. Cuando Daniel terminó su discurso y levantó su copa, yo lo interrumpí suavemente. Si me permiten, quiero decir unas palabras, dije, tratando de mantener la calma, pero con una firmeza que pocos habían escuchado en mí antes. Todos giraron sus cabezas hacia mí. Los murmullos se apagaron, y el brillo de sorpresa apareció en los ojos de algunos. Mi Belmere frunció el ceño levemente, sin comprender lo que estaba por ocurrir. Quisiera brindar por la mujer que me enseñó el verdadero significado de la traición, dije, y sentí como todos los ojos se fijaban en mí. Por mi Belmere. En ese momento, proyecté las imágenes en la pantalla. Mensajes, fechas, transferencias bancarias, todo revelado, todo visible para todos. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un solo sonido, ni respiración, solo la pesada sensación de que la verdad acababa de caer como un martillo sobre la sala. La reacción fue inmediata. Algunos invitados no podían creer lo que veían, otros se tapaban la boca con las manos. Daniel quedó paralizado, y ella, mi Belmere, se levantó, pálida, temblando. Su sonrisa desapareció y sus ojos se abrieron de par en par. Gritó algo que cambió todo, pero en ese instante, nadie entendió qué significaba. Fue un momento congelado en el tiempo. Todos los años de mentiras, manipulación y silencios acumulados estaban allí, a la vista de todos. La mujer que había controlado la familia con sutileza, la que había moldeado opiniones y emociones a su antojo, estaba completamente expuesta. Yo sentí un alivio extraño, mezclado con miedo. Sabía que no podía retroceder. Había cruzado una línea que marcaría la historia de nuestra familia para siempre. Daniel me miró, confundido, pero también con admiración. Algunos familiares murmuraban entre ellos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Y mi Belmere, ella se levantó de golpe, su voz temblaba, y gritó algo que nadie olvidaría jamás. Aquella noche no fue solo su cumpleaños número 60, fue el inicio de una revelación que cambiaría nuestras vidas, nuestra relación y nuestra manera de ver la familia. Ese cumpleaños, que debía ser solo una celebración, se convirtió en un escenario de justicia y exposición, donde la verdad finalmente salió a la luz. Lo que ocurrió después de su grito, nadie lo esperaba. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando el calor del sol caía a plomo sobre nuestra ciudad, y yo, distraída, había decidido reorganizar algunos archivos antiguos en la oficina de Daniel. La casa estaba en silencio. Él había salido a una reunión de trabajo,
y mis hijos jugaban en el jardín con un entusiasmo que contrastaba con la tensión que aún impregnaba mi interior desde el cumpleaños número 60 de mi Belmere. Ese día, la revelación que había hecho en la fiesta seguía resonando en mis oídos como un eco persistente. La verdad había sido expuesta, pero la batalla apenas comenzaba. Mientras revisaba papeles antiguos, entre facturas y cartas olvidadas, mis dedos tocaron algo extraño, una carpeta de cuero negro, oculta en el fondo de un cajón que rara vez se abría. La curiosidad me venció, y con un ligero temblor la saqué. Era pesada, más de lo que parecía desde fuera, y el olor a polvo mezclado con papel antiguo invadió mis sentidos. Sabía que abrirla podría cambiarlo todo, pero algo en mi corazón me decía que debía hacerlo. Al abrirla, descubrí documentos que jamás pensé que existieran, extractos bancarios, contratos legales y cartas fechadas hace más de una década. Y allí estaba, el rastro de secretos que nadie había imaginado. Mi Belmere, esa mujer que siempre parecía perfecta, que sonreía mientras nos observaba, había estado manipulando y ocultando cosas durante años. No eran solo las pequeñas mentiras que descubrí antes. Esto era mucho más profundo. Entre los papeles encontré un sobresellado con la palabra confidencial escrita a mano con una caligrafía elegante, pero firme. Mi corazón se aceleró. Al abrirlo, encontré cartas dirigidas a un abogado, detallando disposiciones financieras y decisiones familiares que claramente habían sido tomadas a escondidas, sin que Daniel ni nadie más supiera. Su tono era frío, casi calculador, planificaciones de bienes, transferencias encubiertas de dinero, instrucciones sobre cómo manejar ciertos conflictos familiares y hasta documentos que probaban favores económicos a personas que yo jamás hubiera imaginado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cada página que leía me mostraba la verdadera magnitud de su control sobre la familia. No era solo mi Belmere, era una mujer que había tejido una red invisible, donde cada decisión, cada comentario y cada gesto servía para mantener el poder sobre todos. Era fascinante y aterrador al mismo tiempo. En medio de mi lectura, encontré algo que me detuvo por completo, un recibo de transferencia bancaria, con la fecha exacta del cumpleaños número 58 de Daniel. La suma era considerable y estaba dirigida a alguien que él consideraba un amigo cercano, pero en realidad era el ex de su hija. Mi respiración se aceleró. ¿Podía ser posible que ella estuviera financiando en secreto a la persona que había causado tanto dolor en nuestra familia? Cada línea que leía lo confirmaba. La traición no solo era emocional, sino también económica. Intenté calmarme, respirando hondo, pero la adrenalina corría por mis venas. Sentía que cada decisión que había tomado hasta ese momento, cada gesto de paciencia frente a sus críticas, cada intento de complacerla, había sido insignificante frente a la magnitud de sus secretos. Me sentí pequeña, pero al mismo tiempo, poderosa. Poderosa porque finalmente tenía pruebas. Fue entonces cuando escuché un crujido detrás de mí. Mi corazón se detuvo. Daniel había regresado más temprano de lo esperado, con la intención de revisar algunos documentos para el trabajo. Yo cerré la carpeta rápidamente, tratando de que no notara nada, pero no pude ocultar la tensión que me recorría. Sus ojos me buscaron, y por un instante, el silencio entre nosotros fue tan denso que parecía pesar toneladas. ¿Todo bien?, preguntó él, con una sonrisa distraída. Sí, solo revisando unos archivos antiguos, respondí, con voz tranquila, aunque mi mente estaba en llamas. Él asintió y se fue a su despacho, sin sospechar lo que acababa de descubrir. Durante los días siguientes, no podía dejar de pensar en esos documentos. Cada hoja que repasaba en mi mente revelaba no solo secretos financieros, sino también estrategias de manipulación emocional que mi Belmere había ejecutado durante años. Todo estaba calculado, sus críticas, sus comentarios, incluso su aparente ternura, no eran simples rasgos de su carácter, eran armas diseñadas para mantenernos a todos bajo control. Obse atrasar mentalement un plan. No podía permitir que esas revelaciones quedaran en silencio otra vez. No después de todo lo que había soportado. Pero había algo que complicaba todo, Daniel aún no lo sabía, y yo necesitaba manejar la situación con cuidado, para que la verdad impactara de la forma más efectiva y justa posible. Un día, mientras ordenaba la carpeta para entender mejor cada documento,
Encontré un testamento provisional, fechado hacía pocos meses. Allí, Miguel Mere detallaba cómo quería distribuir su patrimonio, pero lo más impactante era la mención de Daniel y su hija. Dejaba ciertos bienes a su hijo únicamente bajo la condición de que su nuera se ajustara a sus expectativas de esposa ideal. El aire se me cortó. Esto no era solo control, era manipulación a nivel económico. Una amenaza velada. Si yo no seguía sus reglas, Daniel no recibiría su herencia. La combinación de poder, dinero y veneno emocional era demasiado para procesar de una sola vez. Esa noche, mientras Daniel dormía, me senté frente a la carpeta, iluminada solo por la luz cálida de la lámpara del despacho. Sentí una mezcla de miedo, ira y determinación. Comprendí algo fundamental. La batalla no era solo contra mis inseguridades o las críticas de Miguel Mere, sino contra un sistema completo de control que había estado ejecutando silenciosamente durante años. Por primera vez, me sentí lista. Lista para enfrentar la verdad. Lista para exponer los secretos. Lista para que la justicia, aunque lenta, empezara a equilibrar la balanza familiar. Y aunque en ese momento no podía imaginar cómo, algo dentro de mí sabía que este descubrimiento accidental sería el catalizador de un cambio que nadie, ni siquiera Miguel Mere, podría ignorar. Lo que sucedió después de aquel hallazgo cambiaría para siempre el destino de nuestra familia. Si esto te sorprendió, dale me gusta. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías si estuvieras en su lugar? Leeré y responderé a todos. Nunca hubiera imaginado que la traición más dolorosa vendría desde adentro, desde aquellos a quienes debía amar y confiar. Siempre pensé que los conflictos familiares se limitaban a malentendidos, pequeñas discusiones o críticas de la Miguel Mere. Pero lo que descubrí aquella tarde cambió todo. La verdadera traición no tenía límites, y los secretos que parecían invisibles eran, en realidad, un veneno que había estado corroyendo nuestra familia durante años. Todo comenzó cuando recibí un mensaje anónimo en mi correo electrónico. La pantalla iluminó la habitación con un resplandor frío que me hizo estremecer. El remitente no estaba identificado, pero el contenido era claro y brutal: documentos escaneados que revelaban transferencias de dinero, contratos y comunicaciones que involucraban no solo a Miguel Mere, sino también a alguien dentro de nuestra familia cercana. Al principio, pensé que se trataba de un error o de un intento de manipulación, pero a medida que revisaba los archivos, una sensación helada recorrió mi espalda. Alguien en quien confiaba, alguien que siempre había parecido aliado, estaba de acuerdo con ella. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba cada mensaje. Había instrucciones precisas: ocultar transferencias, manipular opiniones de otros familiares y asegurar que Daniel no descubriera nada de lo que ella estaba haciendo. Era la evidencia irrefutable de que la traición no venía solo de la Miguel Mere, sino de un cómplice silencioso que estaba socavando nuestro matrimonio desde las sombras. Recordé cada pequeño incidente que había ignorado durante años, los consejos inocentes de ciertos familiares, los comentarios en reuniones familiares que siempre parecían respaldar sus críticas, las veces en que Daniel parecía dudar de mis palabras sin motivo aparente. Todo encajaba ahora como un rompecabezas macabro. La traición no era un acto aislado, era una red cuidadosamente tejida, un plan que había tardado años en ejecutarse. Esa noche, mientras Daniel dormía, revisé nuevamente los documentos. Entre los archivos, había un correo electrónico fechado hacía pocos meses que me hizo contener la respiración. Era de alguien que siempre había sido cercano a la familia, alguien que jamás habría sospechado, un primo de Daniel, conocido por su amabilidad y aparente neutralidad. En el correo, se describían estrategias para mantenerme a mí en una posición de sumisión y control, instrucciones sobre cómo desacreditar mis opiniones frente a Daniel y asegurar que la influencia de Miguel Mere permaneciera intacta. El sentimiento de incredulidad se mezcló con una rabia ardiente. ¿Cómo era posible que alguien que decía querer a la familia colaborara con la persona que había intentado manipularnos y dañarnos durante años? Era como descubrir que un amigo había estado tomando fotos de tus momentos más privados para usarlas en tu contra. Decidí confrontarlo. No podía quedarme en silencio mientras esta traición se desarrollaba a nuestras espaldas. Llamé a Daniel y le pedí que me acompañara a la casa de su primo, bajo el pretexto de una visita familiar rutinaria. Mientras íbamos en el coche, mi mente repasaba cada escenario posible:
confrontación pacífica, negación, pelea abierta. Sabía que cualquier movimiento en falso podía hacer que toda la verdad se desmoronara o que el primo reaccionara agresivamente. Al llegar, me recibió con su habitual sonrisa cordial, ajena a la tormenta que estaba por desatarse. Nos invitó a pasar al salón, y mientras nos servía café, me armé de valor para hablar. «Necesito hablar contigo sobre algo muy serio», dije, tratando de mantener la calma pero con la voz firme. «He visto documentos que sugieren que has estado colaborando con Miguel Mere para manipular a Daniel y a nuestra familia». Su sonrisa desapareció de inmediato. Los ojos que siempre habían reflejado tranquilidad ahora mostraban una chispa de sorpresa y temor. Se aclaró la garganta y respondió. «No sé de qué estás hablando». «No mientas», interrumpí. «Tengo correos electrónicos, transferencias bancarias, instrucciones precisas sobre cómo desacreditarme. Todo documentado». Durante varios minutos, hubo un silencio tenso, solo interrumpido por el goteo del grifo de la cocina y el viento que movía las cortinas. Pude ver cómo su rostro cambiaba lentamente. La máscara de cordialidad se desmoronaba, y finalmente admitió, con voz baja. «Está bien, sí, trabajé con Miguel Mere. Pero no fue mi intención hacer daño. Solo, pensé que estaba ayudando a la familia». «Ayudar a la familia», repliqué, conteniendo las lágrimas de rabia, «significa proteger a todos, no conspirar en secreto para controlar nuestras vidas». El primo bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Por primera vez en años, vi el peso de la culpa reflejado en un rostro familiar. Todo lo que había sospechado, todo lo que había sentido cuando veía cómo Daniel dudaba de mí, cobraba sentido. La traición no venía solo de una persona, estaba incrustada dentro de nuestra propia sangre. Cuando salimos de su casa, el aire fresco me golpeó como un soplo de realidad. Daniel me miraba preocupado. «¿Qué pasó?», preguntó. «Parecía que habías descubierto algo grande». Asentí, sin palabras, y solo pude pensar en lo que debía hacer a continuación. Sabía que enfrentar a Miguel Mere sería inevitable, pero también comprendí que el verdadero desafío sería lidiar con la traición dentro de la familia. Porque el daño no solo estaba en las palabras o en el dinero, estaba en la confianza quebrada, en la manipulación silenciosa que había dividido nuestra familia durante años. Esa noche, mientras me recostaba en la cama, sentí un vacío y una fuerza que nunca antes había experimentado. La traición duele, pero también enseña. Me di cuenta de que para proteger a Daniel, a mis hijos y a mí misma, debía actuar con inteligencia, paciencia y estrategia. La batalla que comenzaba no sería solo contra Miguel Mere, sino contra cualquier miembro que eligiera la manipulación en lugar del amor verdadero. Y aunque todavía no tenía un plan completo, algo era seguro: nadie más volvería a decidir por mí, nadie más manipularía a mi familia ni amenazaría nuestro futuro. Porque después de descubrir la traición, entendí que la justicia no siempre viene sola, a veces hay que hacer que suceda. Lo que pasó después de este descubrimiento cambiaría para siempre nuestra manera de vernos, de confiar y de enfrentar la verdadera esencia de la familia. Después del descubrimiento de la traición dentro de la familia, una sensación extraña se apoderó de mí, una mezcla de duda, miedo y un deseo ardiente de venganza que me recorría la espalda como un fuego silencioso. Cada palabra que había leído, cada evidencia que había encontrado, me enseñaba que Miguel Mere y sus cómplices no solo habían manipulado nuestras vidas, sino que habían tejido una red invisible para controlar la percepción de todo sobre mí. Ahora, la pregunta era clara: ¿cómo enfrentarlo sin destruir todo lo que había construido con Daniel y mis hijos, pero al mismo tiempo, asegurando que nadie más pudiera jugar con nuestras vidas? El primer efecto de este conocimiento fue la duda constante. Me encontraba cuestionando cada gesto de Daniel, cada conversación que habíamos tenido, incluso cada sonrisa de nuestros hijos. No porque dudara de su amor, sino porque comprendí que Miguel Mere había sido experta en sembrar inseguridades, manipulando opiniones y sentimientos a su antojo. Cada recuerdo feliz parecía teñido de sospecha. ¿Era realmente amor lo que compartíamos, o estaba condicionado por la influencia silenciosa de mi suegra y sus aliados? Esa duda se convirtió en un compañero constante. Cada vez que entraba en la cocina y veía una nota de Daniel, una factura o un mensaje, mi mente regresaba a los documentos que había descubierto, transferencias secretas,
correos comprometedores, instrucciones claras para desacreditarme frente a todos. Sentía que cada objeto cotidiano podía ser una herramienta de control, y cada sonrisa fingida una trampa cuidadosamente planeada. El miedo, por su parte, se instaló como una sombra en mi vida diaria. No era miedo físico, sino emocional, miedo a perder a mi familia, miedo a que Daniel cayera nuevamente bajo la influencia de su madre, miedo a que nuestros hijos crecieran creyendo en mentiras cuidadosamente elaboradas. Incluso mientras cocinaba, lavaba los platos o leía un libro, la sensación de que algo podía suceder en cualquier momento me mantenía alerta. Cada crujido en la casa, cada llamada inesperada, cada mensaje en el teléfono, era un recordatorio de que la guerra apenas comenzaba. Sin embargo, entre la duda y el miedo surgió un sentimiento más fuerte, la venganza. No una venganza impulsiva o destructiva, sino una estrategia meticulosamente planeada para devolver la verdad a su lugar y exponer los secretos que habían permanecido ocultos durante años. Era un deseo de justicia disfrazado de venganza, una necesidad de equilibrar la balanza familiar sin comprometer lo que amaba. Como sea idea ramplón. No podía actuar impulsivamente. Necesitaba que la exposición fuera perfecta, que cada acción tuviera el impacto necesario para que la verdad saliera a la luz y nadie pudiera manipular la historia a su favor. Cada detalle debía ser considerado, cuando hablar, qué mostrar, cómo presentar la evidencia. No se trataba solo de enfrentar a la Belmere, sino también de proteger a Daniel y a nuestros hijos, asegurando que comprendiera la magnitud de lo que había sucedido y la traición que habíamos soportado. Mientras trazaba mi estrategia, recordé cada pequeño acto de manipulación, las críticas sutiles durante cenas familiares, los comentarios disfrazados de preocupación sobre cómo yo manejaba el hogar, los gestos calculados que buscaban sembrar conflictos entre Daniel y yo. Todo eso ahora se convertía en piezas de un rompecabezas que, al armarse correctamente, revelaría un panorama completo, la magnitud de la traición, la manipulación silenciosa y la necesidad de justicia. Una tarde, mientras revisaba nuevamente los documentos y organizaba pruebas para mi plan, Daniel se acercó a mí con preocupación. «Loja, ¿está bien? Pareces distante desde hace días». Lo miré, y por primera vez decidí ser completamente honesta. «Daniel, hay cosas que he descubierto. Cosas que cambiarán nuestra manera de ver a la familia». Él frunció el ceño, confundido, pero asintió con paciencia. «Lo sé, siento que algo ha pasado». ¿Quieres contarme? Tomé aire y le expliqué, paso a paso, cada hallazgo, las transferencias, los correos, las instrucciones de manipulación, los testamentos secretos. Mientras hablaba, noté cómo su expresión cambiaba, del desconcierto a la incredulidad, y finalmente a la determinación. Entendió que lo que enfrentábamos no era solo una discusión familiar más, sino un entramado cuidadosamente construido de secretos, traiciones y manipulación que había persistido durante años. «Laura», dijo, con voz firme. «No puedo creer que ella haya hecho todo esto». «Lo sé», respondí. «Pero ahora sabemos la verdad, y eso nos da la ventaja». Daniel me tomó de la mano y por un instante sentí que no estábamos solos, que juntos podríamos enfrentar la tormenta que se avecinaba. A partir de ese momento, la venganza dejó de ser solo un sentimiento interno. Se convirtió en un plan concreto, reunir evidencia, documentar cada acción, preparar un momento de confrontación que no solo expusiera a la Belmere, sino también a cualquier miembro de la familia que hubiera participado en la manipulación. Cada movimiento debía ser calculado, cada palabra precisa, para que la justicia fuera clara e innegable. Pero mientras trazábamos los pasos, no podía evitar sentir miedo. ¿Qué haría ella al sentirse expuesta? ¿Intentaría manipular a Daniel nuevamente? ¿Habría aliados ocultos que todavía desconocíamos? El miedo no desaparecía, se transformaba en vigilancia constante, en atención a cada gesto, en anticipación de cada reacción. Cada cena, cada llamada, cada encuentro familiar estaba impregnado de tensión. Y mientras Daniel y yo trabajábamos en silencio, coordinando cada paso de nuestra estrategia, comprendí algo vital. La venganza no era solo para mí. Era para proteger a nuestra familia, para impedir que la manipulación y la traición continuaran, y para que mis hijos crecieran con un ejemplo de valentía y justicia, no de miedo y sumisión.
El deseo de venganza creció silenciosamente, paciente y calculador, mezclado con el miedo y la duda que nos acompañaban. Sabía que cada decisión debía ser perfecta. Cada movimiento debía preparar el escenario para la confrontación final. Y mientras la noche caía, y la casa se llenaba de sombras, comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. La Belle Mere y sus aliados estaban a punto de descubrir que la paciencia y la estrategia podían superar años de manipulación, y que la verdad, aunque tardía, siempre encuentra su camino hacia la justicia. Lo que ocurrió después de este periodo de preparación, dudas y miedo, cambiaría para siempre la dinámica familiar y marcaría el inicio de la confrontación definitiva. Después de semanas de recopilación de pruebas, planificación meticulosa y discusiones silenciosas con Daniel, comprendí que había llegado el momento de preparar la trampa que finalmente desenmascararía a mi Belle Mere y a todos sus aliados dentro de la familia. Cada detalle debía estar calculado, cada movimiento medido, porque la mujer que estábamos a punto de enfrentar no era solo astuta, era peligrosa, experta en manipular la percepción de todos y en disfrazar sus actos con la apariencia de bondad y generosidad. El primer paso fue elegir el escenario perfecto. No podía ser la sala familiar de siempre, ni la cocina donde tantas veces me había sentido atrapada por sus críticas disfrazadas de consejos. Necesitaba un lugar neutral, amplio y con suficiente visibilidad para que todos los invitados, familiares y testigos, pudieran presenciar lo que estaba a punto de suceder. Decidimos un pequeño salón en la casa de campo de Daniel, con ventanales que dejaban entrar la luz del atardecer y un espacio amplio que permitiera proyectar imágenes, documentos y pruebas de manera clara. La luz cálida del sol poniente creaba sombras dramáticas, perfectas para añadir tensión al momento. Mientras Daniel y yo organizábamos el espacio, revisaba cada elemento de la trampa en mi mente. Las pruebas estaban divididas por categorías: transferencias financieras, correos electrónicos, cartas, mensajes de texto, fotos y documentos legales. Cada evidencia estaba respaldada con fechas, nombres y cantidades, dejando imposible cualquier intento de negación. Todo debía ser irrefutable, porque sabía que mi Belle Mere sería capaz de cualquier artimaña para intentar desviar la atención o desacreditarme. Los detalles no podían quedar al azar. Preparé la tecnología, un proyector grande, un sistema de sonido y un control remoto que me permitiera presentar las pruebas de forma organizada, creando un flujo dramático que mantuviera a todos en tensión. Daniel revisaba las últimas notas, asegurándose de que no hubiera errores en los documentos y que cada nombre estuviera correctamente señalado. Era un esfuerzo silencioso, lleno de concentración y tensión. Pero no solo se trataba de la evidencia física. La trampa también debía incluir la actuación emocional correcta. Cada palabra que yo pronunciara, cada gesto, cada mirada debía proyectar autoridad, calma y determinación, sin dar señales de miedo ni vacilación. Había aprendido que la Belle Mere se alimentaba de la duda y la inseguridad. Si percibía cualquier titubeo, intentaría revertir la situación con manipulaciones verbales y emociones fingidas. Mientras organizábamos los documentos en carpetas visibles y colocábamos los proyectores en posición, Daniel y yo repasamos el guión de la confrontación. No sería improvisada. Cada frase, cada transición de prueba a prueba, estaba cuidadosamente planificada para maximizar el impacto y garantizar que nadie pudiera desmentir lo que se mostraría. Incluso practicamos cómo reaccionaríamos a posibles interrupciones o intentos de desestabilización por parte de mi Belle Mere o de algún aliado inesperado. El día de la confrontación se acercaba y yo sentía una mezcla de emociones: miedo, anticipación, nervios y un ardiente deseo de justicia. Cada noche repasaba mentalmente cada detalle: cómo entrar, dónde situarme, cómo controlar mi respiración y mantener la calma mientras proyectaba la evidencia que cambiaría la percepción de todos sobre ella. Sabía que era un momento que debía ejecutar con precisión, porque cualquier error podía costarme la credibilidad o incluso generar una ruptura irreparable en nuestra familia. En paralelo, comencé a preparar los elementos psicológicos de la trampa. Sabía que la Belle Mere confiaba en su habilidad para manipular situaciones. Por eso, planeé pequeños detalles para hacerla sentir segura antes de la exposición: conversaciones casuales, invitaciones aparentemente inocentes, insinuaciones de que no sospechaba nada.
Todo estaba calculado para que su guardia bajara, asegurando que su reacción fuera auténtica y no controlada. Cada noche repasaba la estrategia en mi mente, recreando la escena, la entrada de mi Mere, la reacción de los familiares, la proyección de cada prueba y cómo respondería ella. Incluso imaginaba posibles interrupciones de Daniel o de algún invitado inesperado, y cómo mantener la tensión sin perder el control. Era como dirigir una obra teatral donde cada actor debía cumplir su papel sin margen de error. Mientras colocaba los últimos detalles, sentí una mezcla de miedo y satisfacción. Miedo porque sabía que enfrentaría a una mujer calculadora, capaz de cualquier artimaña para proteger su imagen. Satisfacción porque finalmente tenía el poder de cambiar la narrativa, de devolver la verdad y exponer la manipulación que había sufrido nuestra familia durante años. Incluso establecí medidas de seguridad, grabaciones discretas, testigos confiables y copias de cada documento, por si la Mere intentaba borrar o negar cualquier evidencia. Sabía que enfrentarnos a ella sería peligroso, no físicamente, pero sí emocionalmente. Su habilidad para manipular la percepción de los demás era potente, y podría intentar desestabilizar nuestra confianza y nuestra estrategia. La preparación de la trampa también incluyó entrenamiento emocional. Practiqué frente al espejo cada palabra, cada mirada, cada pausa dramática. Debía mantener el control absoluto, irradiar seguridad y determinación, y proyectar la verdad con tanta claridad que nadie pudiera cuestionarla. Cada ensayo fortalecía mi resolución. Esta era mi oportunidad de justicia, mi momento de equilibrar la balanza después de años de manipulación y traición. Finalmente, mientras revisaba el salón y los documentos por última vez, sentí una extraña mezcla de nerviosismo y calma. Sabía que lo que estaba por ocurrir cambiaría para siempre nuestra familia. La trampa estaba lista, la estrategia pulida, la evidencia irrefutable. Todo dependía ahora del momento exacto, la entrada de mi Mere y la exposición de cada secreto cuidadosamente escondido durante años. En aquel instante comprendí que la preparación era solo la mitad del camino. La otra mitad sería la confrontación, medir cada palabra, controlar cada emoción, anticipar cada movimiento y ejecutar la justicia con precisión. La tensión crecía, el aire se cargaba de electricidad y yo, por primera vez, sentí que la verdad estaba a punto de imponerse. Lo que sucedió después de que mi Mere cruzara la puerta del salón, cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia y marcaría el inicio del enfrentamiento final, donde la verdad, la venganza y la justicia se encontrarían cara a cara en un momento dramático e inolvidable. La tarde había caído con un tono cálido y dorado sobre la casa de campo, y el salón estaba dispuesto con una precisión casi teatral. Cada mesa, cada globo, cada detalle de la decoración había sido colocado estratégicamente, un equilibrio entre la ilusión de una celebración normal y la tensión silenciosa que yo había impregnado en el ambiente. El Mere desconocía por completo la preparación que había detrás. Creía que la fiesta sería un homenaje a su cumpleaños número 60, una celebración donde ella sería el centro de atención, admirada por todos. Pero esa ilusión estaba a punto de desmoronarse, y yo me encontraba en el epicentro de la tempestad que se avecinaba. Mientras organizaba los últimos detalles, revisaba mentalmente el plan. Las carpetas de pruebas estaban listas, el proyector y la pantalla funcionaban perfectamente, y cada documento, cada fotografía y cada correo electrónico estaban cuidadosamente ordenados para revelar la magnitud de sus secretos y manipulaciones. Daniel estaba a mi lado, visiblemente nervioso, pero confiando en que habíamos preparado todo a la perfección. Me tomó la mano, y en su mirada vi la mezcla de miedo y apoyo que sentía por primera vez desde que comenzamos esta misión de justicia silenciosa. Afuera, los invitados empezaban a llegar. Familiares, amigos y algunos conocidos que jamás sospecharían la tormenta emocional que se avecinaba. Todos estaban ajenos a lo que estaba a punto de suceder, y yo podía sentir la electricidad del suspense en el aire. Cada paso de los invitados, cada saludo, cada sonrisa complaciente estaba cargada de tensión, aunque nadie lo notara todavía. Finalmente, llegó el momento que había estado esperando y temiendo a la vez, la entrada de mi Mere. Vestía un vestido elegante, de color rojo intenso que resaltaba su presencia autoritaria. El maquillaje impecable y los accesorios cuidadosamente elegidos proyectaban una imagen de perfección, pero yo podía ver, en su mirada,
ese brillo calculador que siempre había utilizado para manipular y controlar. Cada gesto suyo era medido, cada sonrisa contenía una intención oculta, y yo sabía que no podía dejar que su actuación distrajera la verdad que estaba por salir a la luz. Los invitados se levantaron para recibirla, aplaudiendo y felicitándola. Yo permanecí en mi posición estratégica, controlando mi respiración, revisando mentalmente cada paso de la confrontación. Sentía el corazón latiendo con fuerza, no solo por la tensión del momento, sino también por la anticipación de ver la justicia hacerse presente de manera tangible. Cada segundo era crucial, un movimiento en falso y todo podría derrumbarse. La música comenzó a sonar suavemente, creando un ambiente festivo que contrastaba con la tensión subyacente que todos ignoraban. Las luces del salón estaban ligeramente atenuadas, perfectas para proyectar la presentación en la pantalla sin que los invitados se sintieran incómodos. La combinación de luz cálida y sombras estratégicas añadía un toque cinematográfico al escenario, haciendo que cada gesto y cada expresión fueran más visibles y dramáticos. Cuando Miguel Mere se acomodó en su lugar central, sosteniendo una copa de champaña, yo me aproximé con una calma calculada, controlando cada movimiento de mi cuerpo, cada palabra que iba a pronunciar. Daniel me siguió, apoyándome sin intervenir, dejando que yo dirigiera la escena con precisión. «Querida familia», comencé, levantando ligeramente mi voz para captar la atención de todos, «hoy estamos aquí para celebrar un cumpleaños muy especial, pero también para reconocer que hay cosas que no siempre son lo que parecen». Las miradas se dirigieron hacia mí, y la tensión en el aire se volvió palpable. Los murmullos se intensificaron, y Miguel Mere frunció el ceño, desconcertada por la introducción inusual. Yo respiré hondo y, con un movimiento deliberado, señalé la pantalla que había preparado. Las luces se ajustaron, y lentamente, comenzaron a proyectarse las imágenes y documentos que habían sido recopilados durante semanas. Cada correo electrónico, cada transferencia bancaria y cada comunicación secreta aparecía de manera ordenada, mostrando la magnitud de la manipulación que Miguel Mere había llevado a cabo durante años. Los invitados quedaron en silencio absoluto. Algunos taparon la boca con las manos, otros se quedaron inmóviles, incapaces de creer lo que estaban viendo. La tensión se transformó en una sensación tangible de incredulidad y asombro. Yo mantuve la calma, pero sentía cada latido de mi corazón resonando en mis oídos, mientras proyectaba la evidencia con precisión y control. Miguel Mere intentó intervenir, levantando la voz con un tono de sorpresa mezclado con indignación. «Laura, esto es inaceptable. Gritó. No tienes derecho a exponer estas cosas frente a todos». «Pero es la verdad», respondí con firmeza. «Durante años has manipulado y controlado a esta familia, y hoy, todos verán lo que realmente ha estado sucediendo». La combinación de su grito, los documentos proyectados y la reacción de los invitados creó un silencio absoluto en el salón. La justicia, aunque tardía, finalmente estaba llegando a cada rincón de la habitación. La expresión de Miguel Mere cambió de superioridad a desconcierto, y pude ver cómo la máscara de control que había mantenido durante años comenzaba a resquebrajarse. Daniel me tomó de la mano, transmitiéndome una mezcla de orgullo y apoyo silencioso. Los invitados, aunque impactados, comenzaron a comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No era solo una fiesta de cumpleaños, sino una exposición de la verdad que había estado oculta durante décadas. Cada documento, cada imagen, cada evidencia hablaba por sí misma, dejando claro que la manipulación y la traición habían llegado a su fin. Mientras proyectaba la última diapositiva, mostrando un resumen claro de cada acción, cada transferencia y cada manipulación, sentí un alivio silencioso. No solo habíamos logrado exponer la verdad, sino que también habíamos preparado el escenario para que la justicia emocional y familiar comenzara a equilibrar la balanza. Y aunque el inicio de la fiesta había comenzado como una celebración alegre, se había transformado en un escenario de revelaciones, emociones intensas y confrontación inevitable. Lo que ocurriría después, en los próximos minutos, cambiaría para siempre nuestra manera de vernos, confiar y relacionarnos como familia. Porque aquella fiesta, que debía ser solo un homenaje, se había convertido en el inicio de la confrontación definitiva,
el momento en que la verdad y la venganza se enfrentarían cara a cara con la Belmere, dejando a todos los presentes sin posibilidad de ignorarla. El salón estaba lleno de invitados, muchos de ellos familiares que jamás habrían imaginado lo que estaba a punto de suceder esa tarde. La decoración era impecable, globos dorados y blancos flotaban sobre las mesas, velas encendidas proyectaban sombras cálidas y danzantes sobre las paredes, y la luz suave del atardecer entraba por los ventanales creando un ambiente que, a simple vista, parecía una celebración común. Pero debajo de esa aparente normalidad, la tensión crecía como un río subterráneo, lista para desbordarse. Yo permanecía junto a Daniel, con la carpeta de pruebas a mi lado, observando cada movimiento de mi Belmere. Su vestido rojo llamaba la atención de todos, su postura era firme y su sonrisa medida, como si nada pudiera perturbar su reinado dentro de la familia. Sin embargo, yo podía percibir pequeños indicios de nerviosismo, un parpadeo más rápido, un suspiro apenas audible, la manera en que ajustaba discretamente sus joyas mientras los invitados la felicitaban. Era el primer signo de que la trampa que había preparado comenzaba a surtir efecto. Mientras los invitados se acomodaban para el brindis tradicional, yo revisaba mentalmente cada detalle del plan. La pantalla con las evidencias estaba lista, el proyector iluminaba suavemente la pared lateral, y Daniel sostenía su copa con un gesto que denotaba su apoyo incondicional. La anticipación era palpable. Cada paso de mi Belmere hacia el centro del salón aumentaba la tensión que ya se respiraba en el aire. Finalmente, mi Belmere levantó su copa, la voz firme y clara, mientras todos los presentes dirigían su atención hacia ella. «Querida familia», dijo, con un tono teatral y lleno de autoridad, «quiero agradecerles por estar aquí para celebrar este día tan especial para mí y espero que esta fiesta sea recordada con alegría». Los aplausos llenaron el salón, y yo sentí un pequeño escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que la hora decisiva estaba cerca. Con cada palabra que pronunciaba, mi Belmere reforzaba la ilusión de control, sin imaginar que en cuestión de segundos todo sería invertido. Cuando su discurso terminó, ella bajó la copa y se giró ligeramente para mirar a todos los presentes, ignorando mi posición estratégica junto al proyector. En ese instante, sentí que la oportunidad era perfecta. Tomé aire, levanté mi copa y, con voz firme y clara, interrumpí la calma aparente de la fiesta. «¡Un brandy!», exclamé, y todos voltearon a mirarme con sorpresa. Hoy quiero brindar por alguien muy especial, y por la lección más dura que he aprendido en mi vida. Un murmullo recorrió la sala. Algunos invitados fruncieron el ceño, confundidos, mientras otros intercambiaban miradas de curiosidad. Mi Belmere me miró fijamente, su sonrisa congelada en el rostro, sin entender a dónde me dirigía. «Brindemos por la mujer que me enseñó el verdadero significado de la traición». Continué, levantando mi copa. Porque durante años, creí que la familia se construía sobre amor y confianza, hasta que descubrí secretos que habían sido ocultados y manipulados, decisiones financieras que afectaban nuestras vidas y la manipulación silenciosa de alguien que siempre parecía perfecta. Las palabras resonaron en el salón como un trueno silencioso. La expresión de mi Belmere pasó de incredulidad a shock absoluto. Su mano tembló ligeramente mientras sostenía la copa, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los invitados comenzaron a mirar entre sí, algunos en silencio, otros susurrando. La tensión era insoportable. Cada respiración, cada latido se sentía amplificado por la gravedad de mis palabras. «¡Laura!», intentó interrumpirme, con voz temblorosa, intentando recuperar el control. «Esto es inapropiado. Pero es la verdad», respondí, con la voz resonando en todo el salón. «Y es hora de que todos vean lo que realmente estaba ocurriendo». En ese instante, presioné el control remoto. La pantalla se iluminó con la primera evidencia: transferencias bancarias, correos electrónicos, mensajes y fotografías cuidadosamente organizadas que demostraban la magnitud de su manipulación. Cada imagen y documento se proyectaba con claridad, dejando imposible cualquier intento de negación. El silencio absoluto invadió la sala. Algunos invitados comenzaron a cubrirse la boca con las manos, otros se quedaron paralizados, incapaces de creer lo que estaban viendo. Cada documento revelaba decisiones secretas,
instrucciones de manipulación y pruebas de que la traición no era solo personal, sino también económica y emocional. La tensión era tan palpable que podía sentirse en el aire, cada respiración colectiva contenida en un instante cargado de drama. Mi belle-mère intentó reaccionar. Sus labios se movían, intentando pronunciar palabras que deshicieran la evidencia, pero la fuerza de la verdad proyectada en la pantalla era demasiado intensa. Cada intento de manipulación verbal se derrumbaba ante los hechos claros, irrefutables, que yo había preparado con tanto cuidado. ¡Y basta! Gritó finalmente, levantando ambas manos. No pueden hacerme esto en mi propio cumpleaños. Pero sí, respondí, firme y decidida. Porque esta familia merece conocer la verdad. Y cada mentira, cada manipulación, cada traición que has escondido durante años, finalmente será expuesta frente a todos. Daniel me tomó de la mano, transmitiéndome una mezcla de orgullo y alivio silencioso. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que la justicia comenzaba a hacerse presente, y que la venganza planeada con tanta paciencia estaba en el umbral de cumplirse. Los invitados permanecieron en silencio, observando cómo la máscara de perfección de mi belle-mère se desmoronaba lentamente, mientras la evidencia que proyectaba contaba una historia que nadie podía ignorar. Era un momento dramático, cargado de emociones intensas, incredulidad, sorpresa, indignación y, sobre todo, una sensación de justicia finalmente cumplida. Y mientras levantábamos nuestras copas en aquel brindis inesperado, comprendí que la fiesta que había comenzado como una celebración de cumpleaños se había transformado en el escenario perfecto para la exposición definitiva, marcando el inicio de la confrontación final que cambiaría para siempre nuestra familia. El salón estaba en un silencio absoluto, cargado de expectación, mientras la luz del proyector iluminaba la pared lateral con la primera de muchas pruebas. Lo que había comenzado como un brindis inesperado se había transformado en un escenario de justicia emocional y familiar, y yo sabía que cada segundo contaba para que la exposición pública cumpliera su propósito, mostrar la verdad a todos, de manera irrefutable, sin posibilidad de manipulación. Mi belle-mère permanecía en el centro del salón, con el rostro rígido y los ojos muy abiertos, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Su vestido rojo resaltaba aún más su figura mientras intentaba mantener la compostura, pero los pequeños gestos traicionaban su interior. Un temblor en la mano, un parpadeo más rápido, un leve temblor en los labios. Cada detalle reflejaba la magnitud de la sorpresa y la incredulidad ante la exposición que yo había preparado con paciencia y precisión. «Querida familia», dije, tomando la palabra con voz firme, «hoy no celebramos solo un cumpleaños, celebramos la verdad». Las palabras resonaron en todo el salón y todos los invitados voltearon a mirarme. Algunos intercambiaron miradas nerviosas, otros simplemente permanecieron en silencio, incapaces de creer la situación. El proyector comenzó a mostrar documentos bancarios, correos electrónicos, fotos y mensajes cuidadosamente seleccionados que demostraban la manipulación, las transferencias secretas y la interferencia en nuestra familia que había llevado a cabo mi belle-mère durante años. Cada diapositiva, cada archivo proyectado, estaba estratégicamente ordenado para mostrar la secuencia completa, primero los mensajes más pequeños, aparentemente inocentes, luego las transacciones financieras, y finalmente los correos y documentos que demostraban la planificación sistemática para desacreditarme y manipular a Daniel. La evidencia era clara, concreta y absolutamente imposible de negar. El murmullo entre los invitados se transformó rápidamente en un silencio tenso y expectante. La incredulidad se mezclaba con la indignación, y podía sentir cómo la tensión aumentaba en el aire. Algunos familiares cubrieron su boca con las manos, otros intercambiaban miradas de sorpresa, y pocos intentaban mantener la compostura mientras la verdad se desplegaba frente a todos. Mi belle-mère intentó intervenir varias veces, levantando la voz y moviendo las manos con gestos dramáticos, pero cada intento de manipulación era inmediatamente neutralizado por la evidencia proyectada. Cada documento, cada imagen y cada mensaje hablaban por sí mismos, dejando en claro que sus años de control y manipulación no podían continuar ocultos. «Laura, esto es absurdo», gritó, intentando recuperar el control sobre la narrativa que había mantenido durante tanto tiempo. «No pueden exponer esto frente a todos». «Pero es la verdad», respondí con firmeza.
Y la verdad debe ser conocida. Durante años manipulaste nuestras vidas, decidiste en secreto sobre nuestro dinero, nuestras relaciones y nuestras decisiones familiares. Hoy todos verán lo que realmente ha estado ocurriendo. Mientras hablaba, proyecté los últimos documentos, los más impactantes, los correos electrónicos con instrucciones explícitas para manipular a Daniel y desacreditarme, las transferencias bancarias hacia cuentas que desconocíamos, y las fotografías que mostraban las reuniones clandestinas donde se coordinaba todo. La tensión se volvió casi insoportable, y sentí como el aire se cargaba de emociones, sorpresa, indignación, miedo y finalmente comprensión. Daniel se acercó a mi lado, sosteniendo mi mano, mientras observábamos cómo los invitados procesaban la información. Podía ver la incredulidad en sus ojos, y al mismo tiempo, un sentimiento de liberación, como si finalmente pudieran ver la verdad sin filtros ni mentiras. Mi Belmere retrocedió unos pasos, intentando mantener la dignidad, pero cada gesto suyo revelaba la caída de su control sobre la familia. «No pueden hacerme esto», exclamó nuevamente, con un hilo de voz quebrado. «Todo esto es una injusticia». «La injusticia fue la que tú cometiste», respondí con voz firme. «La manipulación, el control, las mentiras, todo está aquí para que todos lo vean. Y nadie podrá ignorarlo». Los invitados, poco a poco, comenzaron a comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Sus reacciones variaban. Algunos sentían indignación, otros tristeza por las mentiras prolongadas, y algunos simplemente estaban en shock, incapaces de creer que alguien tan cercana y aparentemente perfecta había estado manipulando a la familia durante tanto tiempo. Yo mantenía la calma, proyectando cada prueba con precisión, asegurándome de que cada detalle fuera visible y comprensible. Cada diapositiva, cada correo electrónico, cada documento estaba diseñado para ser claro y directo, sin posibilidad de tergiversación. La exposición pública debía ser irrefutable, y cada evidencia hablaba con la fuerza de la verdad. En medio de la tensión, algunos familiares comenzaron a acercarse, murmurando entre ellos, compartiendo su sorpresa y asombro. Daniel y yo observábamos cada reacción, sabiendo que la verdad estaba finalmente imponiéndose, y que la manipulación y el control de mi Belmere habían llegado a su fin. La mujer que durante años había dictado las emociones y decisiones de nuestra familia ahora estaba atrapada por la evidencia misma que habíamos recopilado. Su rostro, rojo por la frustración y el enojo, reflejaba la magnitud de la exposición pública. Cada intento de defenderse era inútil frente a los documentos que mostraban la secuencia completa de su traición, manipulación y control silencioso. Y mientras el silencio se apoderaba del salón, yo comprendí algo vital. La exposición pública no solo era una victoria para mí y Daniel, sino también para todos los presentes, quienes ahora veían la verdad y entendían la magnitud de la traición que había vivido nuestra familia. Cada mirada, cada gesto de incredulidad, cada suspiro silencioso confirmaba que la justicia, aunque tardía, había llegado de manera definitiva. En aquel momento, mientras los documentos continuaban proyectándose y la Belmere intentaba recomponerse, comprendí que esta exposición cambiaría para siempre nuestra relación con ella, con los familiares y con nuestra propia percepción de la familia. La verdad había salido a la luz, y con ella, la posibilidad de reconstruir la confianza y el respeto que habían sido destruidos durante tantos años. La exposición pública había comenzado como una herramienta de venganza silenciosa, pero se había transformado en un acto de justicia, una revelación que marcaría un antes y un después en la vida de todos los presentes. Y aunque el enfrentamiento final aún estaba por venir, aquel momento quedaría grabado en la memoria de todos como la verdad revelada frente a la familia, imposible de ignorar, innegable y definitiva. El salón estaba en silencio absoluto, cargado de una tensión que podía sentirse en el aire como electricidad estática. La pantalla proyectaba cada evidencia cuidadosamente recopilada, y los invitados permanecían petrificados, incapaces de apartar la mirada. Mi Belmere, que hasta hace unos segundos parecía estar en control, estaba ahora al borde del colapso emocional. Sus ojos recorrieron cada documento, cada transferencia, cada mensaje, y yo podía ver cómo la máscara de superioridad que había mantenido durante años se desmoronaba lentamente. El murmullo entre los invitados era apenas audible,
roto por el crujido de una silla que se movía o el sonido de una respiración contenida. Cada gesto de Miguel Mere hablaba más fuerte que cualquier palabra. Sus manos temblaban mientras sostenía la copa, sus labios se apretaban intentando articular algo, y un hilo de sudor recorría su frente. Ella era consciente de que todo lo que había escondido durante años estaba ahora expuesto frente a toda la familia y amigos más cercanos. Entonces, en un instante que parecía ralentizarse, ella gritó. No fue un grito cualquiera, fue un rugido cargado de desesperación, ira y un miedo profundo que cortó el aire como un cuchillo. ¡No! Exclamó, su voz resonando en todo el salón, haciendo temblar incluso las paredes decoradas con globos y velas. Esto no puede estar pasando. No es justo. El impacto de su grito fue inmediato. Los invitados saltaron en sus asientos. Algunos se cubrieron la boca con las manos, otros simplemente se quedaron paralizados. La intensidad de la emoción era tal que parecía que la atmósfera misma había cambiado, de tensión silenciosa a un caos contenido donde cada mirada buscaba respuestas y cada respiración era un intento de procesar lo que acababa de ocurrir. Daniel me tomó de la mano con fuerza, transmitiéndome calma mientras yo mantenía la mirada fija en Miguel Mere. Su grito había roto cualquier ilusión de control que ella aún intentaba proyectar. La mujer que durante años había manipulado, criticado y controlado ahora estaba desnuda ante la verdad, emocionalmente expuesta frente a todos. «Laura, esto es una humillación», gritó de nuevo, la voz quebrada, mientras daba pasos vacilantes hacia atrás. «No puedes hacer esto en mi fiesta». «Pero es la justicia», respondí con voz firme, controlando mi respiración y cada gesto. «Hoy todos ven lo que realmente estaba ocurriendo. Tus mentiras, tus manipulaciones, tu control, todo queda expuesto». Mientras hablaba, proyecté la evidencia más contundente, los correos electrónicos donde planificaba cada maniobra para manipular nuestras decisiones familiares, las transferencias bancarias secretas, las fotos que confirmaban reuniones ocultas con aliados suyos para desacreditarme y controlar a Daniel. Cada documento estaba ahora ante los ojos de todos los presentes, dejando imposible cualquier defensa o negación. El grito de Miguel Mere cambió la dinámica de la sala. La tensión se volvió eléctrica, como si todos los años de secretos y traiciones acumulados se hubieran condensado en ese solo instante. Los invitados ahora no solo miraban la evidencia, miraban a la mujer que había controlado la familia, viendo cómo su autoridad se desmoronaba por completo ante la verdad. Es injusto. Sollozó, intentando mantener la compostura, pero cada palabra salía cargada de miedo y desesperación. Todos me están traicionando. No, madre, intervino Daniel, con voz firme. No es traición. Es la verdad. La verdad que necesitábamos para liberarnos de la manipulación y la injusticia que has causado durante años. Su grito inicial había sido el catalizador que cambió todo, de una tensión silenciosa a una confrontación emocional total. Cada invitado sentía el peso del momento, comprendiendo la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La exposición pública se había transformado en un enfrentamiento real, donde emociones, secretos y verdades ocultas chocaban con fuerza incontrolable. Mientras proyectaba la última diapositiva, mostrando un resumen completo de todas sus acciones secretas, su reacción fue aún más dramática. Sus manos cubrieron su rostro, sus hombros temblaban y sus ojos brillaban con lágrimas que mezclaban desesperación y rabia. Cada palabra que pronunciaba se diluía en el aire, incapaz de competir con la contundencia de la evidencia. El silencio que siguió a su grito fue absoluto, casi reverente. Nadie hablaba. Todos esperaban el siguiente movimiento, el desenlace que definiría la dinámica de la familia. Miguel Mere, que durante décadas había dictado las reglas y manipulado las emociones, ahora estaba frente a la verdad sin posibilidad de escape. En ese instante, comprendí algo crucial. El grito de Miguel Mere no solo había desatado el caos emocional de la sala, sino que había marcado un punto de inflexión. La exposición ya no era solo una demostración de hechos, se había convertido en un enfrentamiento emocional donde la justicia, la venganza y la verdad se manifestaban de manera tangible frente a todos. Los invitados comenzaban a susurrar entre ellos, compartiendo miradas de incredulidad y reconocimiento. Daniel me miró con orgullo silencioso. Sabíamos que la justicia emocional había comenzado.
La manipulación de Miguel Mere estaba cayendo pieza por pieza, y su grito, cargado de miedo y desesperación, había cambiado el rumbo de toda la reunión, dejando claro que nada volvería a ser igual. Y mientras ella permanecía allí, temblando y sollozando, rodeada por familiares y amigos que finalmente veían la verdad, comprendí que aquel instante, aquel grito que lo cambió todo, había sellado el inicio de la transformación definitiva de nuestra familia. La tensión, la traición y la manipulación estaban expuestas, y lo que vendría después sería la resolución de años de secretos y conflictos, un enfrentamiento inevitable que marcaría un antes y un después en nuestra historia. Después del grito que lo cambió todo, el tiempo pareció detenerse por un instante en nuestra familia. La fiesta de cumpleaños que había comenzado con globos, velas y sonrisas cuidadosamente calculadas se había transformado en un escenario de confrontación absoluta. La Belle Mere, cuyos secretos habían sido expuestos ante toda la familia y amigos, ahora se encontraba atrapada por la verdad como un animal acorralado, mientras el silencio llenaba el espacio como un pesado manto que nadie se atrevía a romper. Ese silencio, sin embargo, no era tranquilo. Era un silencio cargado de tensión, de emociones reprimidas y de palabras que jamás se habían dicho. Era un silencio que llevaba años acumulándose entre nosotros, un silencio que había servido para ocultar manipulación, traición y dolor, y que ahora, tras la exposición pública, se sentía como un funeral, las funerales del silencio. Cada mirada, cada gesto, cada respiración estaba impregnada de un peso emocional que parecía que nunca terminaría. Los invitados permanecían sentados, observando con una mezcla de curiosidad, incredulidad y cierta compasión silenciosa. Algunos intercambiaban miradas nerviosas, otros se llevaban la mano a la boca, incapaces de procesar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Daniel y yo permanecíamos juntos, entrelazando nuestras manos, sabiendo que la verdad había sido revelada, pero conscientes de que aún quedaban muchas emociones por confrontar. Miguel Mere estaba de pie, inmóvil, con los ojos brillando de lágrimas y rabia contenida. Su rostro, antes imponente y autoritario, mostraba ahora vulnerabilidad, miedo y la crudeza de la exposición pública que había vivido minutos atrás. Cada intento de recomponerse se veía frustrado por la evidencia que todos los presentes habían absorbido. Era un espectáculo involuntario, una especie de drama silencioso donde la verdad había reemplazado las mentiras y la manipulación. Los murmullos comenzaron lentamente, como un río que rompe un dique. Algunos familiares comenzaron a hablar en voz baja entre ellos, compartiendo sus impresiones, comentando lo que habían visto y lo que nunca imaginaron sobre la Belle Mere. Otros simplemente permanecieron en silencio, dejando que la magnitud de los hechos se asentara en sus mentes y corazones. Yo sabía que este silencio tenía un poder especial. Era un silencio que representaba la caída de años de control y manipulación, un silencio que finalmente daba voz a quienes habían sido víctimas de las decisiones y acciones de Miguel Mere. Cada mirada hacia ella parecía decir, la verdad ha salido a la luz. Nada volverá a ser igual. Y ella lo sabía. Su orgullo, su autoridad y su imagen cuidadosamente construida habían quedado enterrados bajo las verdades que nadie podía negar. Mientras tanto, Daniel me susurró al oído, con un hilo de voz cargado de emoción. Finalmente todo está expuesto, pero ahora hay que enfrentar lo que venga. Asentí, sintiendo cómo la tensión se mezclaba con un sentimiento profundo de alivio. La verdad, aunque dolorosa, nos había liberado. Sin embargo, el funeral del silencio no solo representaba la liberación de nosotros, sino también el inicio de un proceso que sería largo y complicado, confrontar a Miguel Mere, reconstruir relaciones, redefinir límites y, sobre todo, aprender a vivir sin la sombra de la manipulación que había dominado nuestras vidas durante tantos años. En medio del salón, el ambiente era casi etéreo. La luz del proyector seguía proyectando los documentos y fotos en la pared, como si los recuerdos y pruebas físicas fueran ahora testigos silenciosos de todo lo ocurrido. Cada documento, cada imagen, parecía pesar más que cualquier palabra, y la presencia de todos los invitados añadía un nivel de solemnidad que transformaba la exposición en un verdadero funeral emocional. Miguel Mere, finalmente, se sentó lentamente, derrotada pero consciente de que ya nada podría ocultar la verdad. Sus manos temblaban sobre la falda del vestido rojo, y sus ojos,
llenos de lágrimas y rabia contenida, recorrían el salón con una mezcla de incredulidad y miedo. La máscara que había llevado durante décadas se había desvanecido por completo, dejando al descubierto a la mujer que, durante años, había manipulado silenciosamente a todos a su alrededor. Alrededor, los familiares intercambiaban palabras suaves, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Algunos la miraban con compasión, otros con reproche, y algunos simplemente permanecían en silencio, respetando la solemnidad del momento. Era un funeral, no de una persona, sino del silencio, de las mentiras, de las traiciones y de los secretos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo. Mientras me alejaba ligeramente para observar la escena, comprendí que la Belle ya no podía continuar como antes. Su autoridad había sido reemplazada por la evidencia de sus acciones, y su control sobre nosotros se había disuelto en el aire, como el humo de las velas que aún iluminaban suavemente el salón. Era el principio de un nuevo capítulo, uno donde la verdad y la transparencia tendrían que guiar nuestras relaciones, y donde cada palabra y cada gesto tendrían un peso emocional distinto al pasado. Y en ese instante, mientras todos respirábamos con cierta incredulidad y alivio, entendí que las funerarias del silencio no solo marcaban la exposición de la verdad, sino también la liberación de todos nosotros, y que lo que sucediera después dependería de cómo cada miembro de la familia enfrentara sus emociones, su dolor y su nueva realidad. Porque el silencio había muerto, y con él, el control y la manipulación que habían marcado nuestra historia durante años. Era un momento de transformación, de justicia silenciosa, de reconocimiento de la verdad, y la Belle sabía, aunque no quisiera aceptarlo, que nada volvería a ser igual. Después de semanas de tensiones, secretos expuestos y confrontaciones que parecían no tener fin, finalmente el aire comenzó a despejarse en nuestra familia. La tormenta emocional que había estallado con la exposición pública y el grito desgarrador de mi Belle empezó a ceder, dejando espacio para la reflexión, lentamente, para la reconstrucción de lo que había sido roto durante años. Aquella fiesta que inició con globos dorados, risas fingidas y velas encendidas se había transformado en un recuerdo imborrable, un antes y un después que definiría nuestra vida familiar para siempre. Durante las semanas posteriores, cada miembro de la familia comenzó a procesar lo que había ocurrido. Las conversaciones, antes superficiales y llenas de evasivas, se volvieron sinceras y profundas. Daniel y yo pasábamos largas horas revisando cada decisión, cada conversación, asegurándonos de que la nueva dinámica familiar no solo fuera justa sino también saludable. Era un proceso lento, lleno de emociones encontradas, dolor por las traiciones pasadas, alivio por la exposición de la verdad, y una sensación de libertad que nos acompañaba con cada gesto y cada palabra. Mi Belle, por su parte, experimentaba su propio proceso. La mujer que durante décadas había controlado cada aspecto de nuestra familia ahora se encontraba confrontando su propia realidad. La exposición de sus secretos, sus manipulaciones y sus traiciones la había dejado vulnerable, pero también con la oportunidad de reflexionar sobre sus errores. Los días posteriores al escándalo fueron intensos. Sus visitas y llamadas se volvieron más silenciosas, sus palabras menos autoritarias, en ciertos momentos, sorprendidas por la complejidad de las emociones que ahora nos unían o separaban. La relación con ella no se reconstruyó de inmediato. Cada encuentro era un ejercicio de paciencia y cautela. Daniel y yo aprendimos a establecer límites claros, proteger nuestra paz y nuestra integridad emocional era prioritario. Pero, paradójicamente, esa distancia también permitió que surgiera un espacio de entendimiento. Al no estar bajo la constante presión de su control, la Belle comenzó a mostrar atisbos de introspección, y aunque la confianza total tardaría años en restablecerse, la base de la comunicación honesta se empezaba a construir. En paralelo, nuestra vida cotidiana retomó un ritmo más saludable. Las cenas familiares dejaron de ser escenarios de tensión silenciosa, los mensajes y llamadas ya no eran instrumentos de manipulación, sino medios de conexión genuina. Aprendimos a valorar los pequeños gestos, a escuchar sin juzgar de inmediato, y a reconocer la importancia de la verdad y la transparencia como pilares de nuestra convivencia. Los momentos de silencio que antes habían sido cargados de miedo y represión se transformaron en espacios de reflexión y aprendizaje.
Cada conversación sobre el pasado se abordaba con respeto y cuidado, reconociendo el daño causado pero también entendiendo la necesidad de avanzar. Daniel y yo descubrimos una nueva dimensión en nuestra relación: la complicidad frente a la adversidad, la fuerza de la unión y la claridad que surge cuando los secretos se enfrentan directamente. Uno de los cambios más significativos se dio con los invitados y familiares que habían sido testigos del escándalo. La percepción de nuestra familia frente a ellos cambió radicalmente. Lo que antes era un aura de perfección aparente se transformó en autenticidad. La gente comenzó a entender que la familia perfecta no existe, pero la familia que enfrenta la verdad y reconstruye sus lazos tiene un valor incalculable. Las reuniones familiares ahora estaban llenas de sinceridad, de risas genuinas y de conversaciones donde cada palabra tenía peso y significado. Durante esos días, reflexioné sobre el poder del silencio y la verdad. Había aprendido que las mentiras, incluso las más pequeñas, pueden crecer y convertirse en un veneno silencioso que corroe la confianza y la felicidad. La exposición pública, el grito desgarrador y las confrontaciones no fueron solo momentos de drama, fueron lecciones profundas que nos enseñaron a valorar la honestidad y la transparencia. Un día, mientras caminaba por el salón donde todo comenzó, ahora vacío y tranquilo, sentí una sensación de paz que hacía tiempo no experimentaba. Los recuerdos del escándalo, los gritos, las lágrimas y las confrontaciones estaban ahí, grabados en las paredes y en nuestra memoria, pero ya no pesaban con la misma intensidad. La tormenta había pasado, y con ella, la posibilidad de reconstruirnos. Daniel se acercó, me tomó la mano y sonrió. No necesitábamos palabras. La paz que sentíamos era evidente en la manera en que nos mirábamos, en la manera en que respirábamos juntos. Habíamos sobrevivido a la tormenta, habíamos enfrentado la verdad y, aunque la familia no sería perfecta, estábamos preparados para construir algo más auténtico, más fuerte y más duradero. Incluso la Belmere, en su propio proceso de introspección, comenzó a acercarse con gestos más sinceros y menos autoritarios. Sus intentos por reconciliarse eran tímidos, pero reflejaban un cambio real, la aceptación de sus errores y el reconocimiento de que la paz familiar requería honestidad y límites claros. La paz después de la tormenta no fue un regalo instantáneo ni una sensación pasajera. Fue un proceso diario de decisiones conscientes, de conversaciones difíciles y de respeto mutuo. Cada día que pasaba, sentíamos como el peso de los secretos y las traiciones se aligeraba, reemplazado por la claridad, la confianza reconstruida y la posibilidad de amar sin miedo ni manipulación. En aquel salón donde las risas habían sido reemplazadas por gritos y lágrimas, ahora reinaba un silencio distinto, un silencio cargado de calma, de comprensión y de aceptación. La familia, con todas sus imperfecciones y cicatrices, comenzaba a respirar un aire más ligero. La historia de traiciones, secretos y exposición había llegado a su fin, pero la lección perduraría. La verdad, aunque dolorosa, siempre trae consigo la libertad. Y mientras me sentaba junto a Daniel, observando la luz del atardecer que entraba suavemente por los ventanales, comprendí que la tormenta había pasado, pero la paz que ahora sentíamos era duradera, auténtica y completamente nuestra. La familia estaba herida, sí, pero también más fuerte, más consciente y más unida por la verdad que finalmente habíamos enfrentado juntos. Oye, ahora mismo aparece un nuevo video en tu pantalla. Míralo antes de que desaparezca.